Bueno, muy bien, vamos a comenzar este nuevo seminario del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del SEMA, UCEMA. Bienvenidos a todos los que se están uniendo y que van a compartir con nosotros el seminario de hoy, que trata sobre, a más de 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania, evaluación del presente y futuro para esta guerra. No cabe duda que estamos en un mundo de guerra. La semana pasada analizamos en el seminario anterior analizamos la situación de Israel contra Hamas con Fabián Calle. Hoy tenemos la presencia de el coronel Horacio Sánchez Mariño, que también es doctor en ciencia política y profesor de la UCEMA y miembro del Observatorio OSID. Y para mí, lo que lo hace más importante todavía, es una buena persona y es veterano de Malvinas. También nos acompaña Claudio Pascualini, teniente general retirado, ex jefe de Estado Mayor General del Ejército. Ambos también codirector del Observatorio de Seguridad y Defensa. Ambos van a realizar un análisis político y militar respecto de este conflicto, iniciando con Horacio Sánchez Mariño, quien va a hacer un análisis de la situación, del contexto, y luego Claudio Pascualini va a hacer el análisis militar. Y luego vamos a dar espacio, va a quedar espacio para dar preguntas y respuestas, así que tienen allí en el sistema preguntas y respuestas o chat, y ahí pueden presentarlas y nosotros las vamos a ir leyendo y respondiendo. Así que, por favor, Horacio, todo tuyo la presentación. Gracias por estar. Muchas gracias, buenas tardes. Saludo a los participantes y valoramos mucho su presencia. Estamos compitiendo en el prime time con las noticias trascendentes del ministro de Economía, así que bueno, vamos a tratar de que esto sea también interesante. ¿Cuál es la situación de este mundo en el que hemos entrado con la presencia que ha irrumpido de Donald Trump? Recuerden, en el año 91, Bush padre habló de un nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, que vamos a discutir un poco estos términos. Hoy, Kaja Kallas, funcionaria muy importante de la Unión Europea, dice que el orden internacional está experimentando cambios de una magnitud nunca vista desde 1945, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es un orden internacional? Bueno, yo creo que tomemos el marco teórico de nuestros realistas y creo que lo que se ve es nuevamente el funcionamiento de la anarquía como principio ordenador del sistema internacional. Pero anarquía no es caos. Se rige esta dinámica por diferentes factores. En primer lugar, la distribución del poder. La distribución del poder, donde sabemos que los Estados Unidos es uno de los países hegemónicos aquí en el hemisferio occidental y en prácticamente todo el mundo. Y el nuevo competidor, China, y este free rider, que es Rusia, que ha tomado una actitud, bueno, veremos más adelante, acorde a los patrones de la historia de Rusia. ¿Mm? También las normas de funcionamiento. Veníamos hablando y hablaban nuestros teóricos de un orden basado en reglas y valores, bueno, establecidos luego de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, la Organización Mundial del Comercio, la OTAN, la Organización de las Naciones Unidas, etcétera. Luego también algo que modifica la dinámica de esta anarquía son los conflictos violentos. ¿Sí? Sabemos que para las Naciones Unidas la guerra solo es permitida, está autorizada como autodefensa. ¿Mm? Y bueno, Rusia ha violado esta Carta de las Naciones Unidas porque invadió a un país vecino, Ucrania, y esto mereció la condena de prácticamente todos los países. ¿Eh? Estos cambios normalmente se producen por tres factores que hoy están muy a la vista. En primer lugar, el enfrentamiento geopolítico entre estos actores que he mencionado en primer lugar. Luego, los cambios tecnológicos.
que afectan o se están expresando de manera hiperbólica en los últimos tiempos. Caso inteligencia artificial. Y luego los conflictos violentos. En presentaciones anteriores he dado una serie de datos, ¿no?, de diferentes institutos que estudian la guerra y la paz sobre cómo ha irrumpido nuevamente el conflicto bélico en el mundo, medido muy claramente por la cantidad de muertos, cantidad de guerras, etcétera. Ese momento unipolar que empezó con aquel nuevo orden internacional mencionado por Bush, ¿no? Aparentemente ha terminado, hay otra etapa. Y ya muchos vuelven a repetir el remanido concepto de declinista, digamos, del declive relativo de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, estos actores importantes, Rusia y China, han iniciado cambios del tipo revisionista. Es decir, no estaban de acuerdo con el escenario y empezaron a tomar medidas para cambiarlo. Esto lo ha explicado en un último artículo el profesor Tocatlián hace poco en el diario Clarín o en La Nación. La política agresiva de Xi Jinping ha sido enfrentada, ustedes vieron en estos días, con agresivas tasas y aranceles por parte de los Estados Unidos. Ahora el presidente Trump ha vuelto atrás con los aranceles generales, pero mantuvo el porcentaje de 145% a las tasas a los productos chinos. La guerra comercial se ha lanzado. Recordemos acá a un antropólogo de los más destacados, Claude Lévi-Strauss, que él decía que la guerra siempre se iniciaba en los pueblos originarios por cuestiones de una falla en una negociación comercial. Bueno, tengamos en cuenta este concepto en lo que hoy está empezando, digamos, esta guerra comercial entre estos países. Al mismo tiempo, en cuanto a la situación del escenario, sabemos, los datos están a la vista, que Estados Unidos, Europa y Japón eh, tienen el 50% del poder económico mundial. China y Rusia juntos llegan a un porcentaje que, por supuesto, no es el mismo de estas potencias occidentales. Para algunos autores, por ejemplo, Joseph Nye, según la revista Foreign Affairs, es el analista internacional más respetado entre los autores, dice que lo que ha hecho Trump es infligirse una herida autoinfligida. Bueno, entonces esta actitud de Trump ha traído una reconfiguración del escenario, que es una reconfiguración muy forzada y, bueno, muy agresiva también. En cuanto a Ucrania, Trump cambió el villano. Dejó de ser el villano Rusia, que había invadido a un país vecino, soberano, para intentar acercarlo como aliado. La Alianza Atlántica entró en desequilibrio. Están en este momento en conversaciones muy fuertes, tanto en la OTAN como en Europa, para equilibrar nuevamente esta situación. Esto es muy importante porque es una de las alianzas que ha cumplido con la misión, con la función de mantener la paz en Europa. Esto está puesto en cuestión. La relación entre Europa y Estados Unidos está en zozobra. Europa, Ursula von der Leyen ha reaccionado con bastante prudencia, sin sumarse a esta guerra de aranceles, dispuesta a negociar. Y vemos un inficionamiento, ¿no?, de instituciones estas que mencionamos de la posguerra, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, etc. Hay una dinámica estructural, como diría Kenneth Walsh, que fue el gurú de un periodo muy largo de la Guerra Fría, digamos. Bueno, yo creo que hoy, y tomando a nuestro referente en el OSIT, que es Fabián Calle, hay un regreso al realismo puro. Mi impresión, con todo respeto,
es un realismo que no tiene algo que es fundamental a esta corriente teórica, que es la lectura de la historia. La lectura de la historia indica que las cosas que se están haciendo olvidan o dejan de lado aquellas lecciones que la historia sacó al fin de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Europa se mantiene en un apoyo fuerte, cerrado a Ucrania y, de acuerdo a los pedidos de Trump, está llevando adelante un rearme muy acelerado. Y eso es algo bueno para la relación entre Europa y Estados Unidos. Es un poco lo que Trump venía pidiendo. Pero el trámite se hace en un ambiente de negociaciones bastante agitadas. El 27 de marzo en París se reunió una llamada coalición de los dispuestos. Esta coalición es de aquellos países dispuestos a sostener a Ucrania a pesar del abandono del apoyo de Donald Trump. Este abandono todavía no está concretado, está manejado, como he oído a uno de los ministros ayer o hoy a la mañana, una medida estratégica para negociar por parte de Trump. Veremos si eso es así. Lo cierto es que estos países se han reunido en 30 países y han decidido, nosotros apoyaremos a Ucrania. Este compromiso que tienen estos países es de apoyar el cese de fuego y del envío de fuerzas de paz. Esto es algo muy novedoso. Eh, lo hemos visto, por supuesto, en el conflicto de los Balcanes, sobre lo cual en algún momento he escrito una tesis y un libro, pero fue hecho, llevado adelante bajo el marco de las Naciones Unidas. Es cierto que la solución vino del empleo directo del poder militar por parte de la OTAN para la solución de este conflicto en los Balcanes. ¿eh? La idea de estos países, de esta coalición, de los dispuestos, es de lograr una alianza para la paz y para la estabilidad. Y ellos dicen global, es decir, para todo el mundo, apoyada en los valores de Occidente y apoyada en las lecciones de la historia. Eh, para entrar un poquito más en el tema de Ucrania, ha aparecido una investigación de New York Times muy importante, muy interesante, que viene a poner bien en claro cuál ha sido realmente el apoyo de los Estados Unidos a Ucrania durante esta guerra. Es una investigación presentada en un artículo por Adam Entous, donde se comentan, digamos, los aspectos que se mantenían secretos. ¿Mm? Según él, en los últimos 3 años de guerra hubo entre los Estados Unidos y Ucrania una asociación de inteligencia, de concepción estratégica, de planificación, de empleo y desarrollo de la tecnología. Según la investigación, Estados Unidos apoyó con 66.500 millones de dólares. ¿No? A pesar de lo que ha dicho Trump, esto es menos de lo que han aportado los países europeos. Esta asociación secreta intentó llevar adelante, y ejecutó, digamos, una secreta guía de la batalla por la defensa de Ucrania. Según la investigación, hubieron 5 puntos más importantes para seguir un poco esta tarea, digamos. Era reunir información, analizarla, proveer inteligencia y llevar adelante las acciones, fundamentalmente con los objetivos y sobre el enemigo ruso, ¿no? Para lo cual se estableció un centro de operaciones en la base estadounidense en Wiesbaden, en Alemania. Aquí se proporcionaba la información, aquí se proporcionaba la inteligencia y la idea original, y que creo que eso fue, según dice esta investigación, logrado, fue disminuir la ventaja con la cual Rusia empezó este conflicto. Ventaja que tenía en soldados, en tropas y en armas. La operación se llamó Task Force Dragon. La Task Force Dragon, establecida en esta base norteamericana,
se consistió en un trabajo conjunto entre militares norteamericanos y militares y agentes de inteligencia de Ucrania. Para, básicamente, empezaron buscando y proveyendo Ucrania objetivos importantes de Rusia, ¿no? Para eso, por supuesto, utilizaron satélites, estudio de comunicaciones radiales y de estudio de informaciones políticas. ¿Mm? Recuerden, esto es algo muy importante, el estudio de este tipo de cuestiones para llevar adelante una guerra, que una guerra es básicamente una decisión, una conclusión de una acción política, ¿no? Al respecto, digo una cuestión de la cual nos enteramos hace menos de una semana. La operación de Top Malo House en las Malvinas, donde una patrulla de comandos fue vencida por fuerzas del Ártico del Reino Unido, fue guiada por un satélite norteamericano que detectó a la patrulla, lo siguió y le proveyó esta información al mando de la Task Force británica en las islas. Bueno, más podemos pensar que hoy esta Task Force Dragon, con los medios que hay, pudo y puede brindar esta información a Ucrania. La Task Force daba coordenadas, ellos le llaman o le llamaban puntos de interés, no los mencionaban como blancos, por esta cuestión del desarrollo político de la guerra. Entonces, vemos acá la utilización al principio de la inteligencia para guiar el uso de la artillería. ¿Eh? Y con el correr de los años invirtieron la situación y disminuyeron las ventajas de Rusia. En el 2022, Biden autorizó la provisión y la autorización de los cohetes HIMARS, que son cohetes de alta movilidad de artillería que tienen un alcance de 80 kilómetros. Armas que tienen una incidencia en el nivel operacional muy alto. La Task Force planificó y supervisó los ataques con los HIMARS, que elevaron muchísimo las bajas del lado ruso. Luego también estableció, se planificó, se estudió la ofensiva de diciembre de 2022. Aquí entonces ese pequeño David que era atacado por ese gran Goliat de Rusia, empezó a equilibrar un poco los tantos. Biden, en su dirección política de la guerra, había establecido algunas líneas rojas que no se podían cruzar. Estados Unidos ayudaba a Ucrania, no luchaba con Rusia. Esta fue la directiva política de Biden. Al principio entregó solamente armas defensivas. Luego, bueno, pasó a entregar armas ofensivas. El temor que había era que Putin atacara objetivos de la OTAN o cumpliera con esas bravuconadas de amenazas nucleares. Por supuesto, esto se llevó en el máximo secreto. Entonces, la base de Wiesbaden más el Estado Mayor que funcionaba en Kiev tenía en Kiev alrededor de 10 asesores llamados expertos de los Estados Unidos. Estos asesores empezaron con 10 y llegaron al momento de la investigación a 30. Y luego estos asesores se desplazaron hasta los puestos de mando en el campo de batalla, lo cual es un involucramiento de los Estados Unidos muy, muy profundo. ¿Mm? En el 2022, la Marina de los Estados Unidos proveyó información sobre objetivos navales para el uso de aviones no tripulados. Ustedes recordarán, los ataques tan incisivos a los objetivos navales en Crimea. La destrucción de los barcos en Sebastopol, los barcos que estaban en el Mar Negro, etc. Y también la CIA. La CIA se sumó en este apoyo a Ucrania. En Wiesbaden, en 2024, planificaron una campaña con misiles de largo alcance y drones, que ha sido la vedette de este conflicto. Vedette que también tuvo su debut en la guerra por el Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia.
prácticamente en 40 días, Azerbaiyán desarticuló toda la línea de defensa de Armenia en la zona de Nagorno-Karabaj. Se dice en la investigación que atacaron más de 100 objetivos rusos y la operación se llamó Lunar Hail. ¿Mm? Rusia retiró mucho material naval de Crimea luego de estas operaciones. Luego, Biden autorizó planificar ataques en territorio ruso. Gran cambio. Fue una línea roja que Estados Unidos decidió cruzar. Atacar más allá de la frontera rusa. En 2024 se protegió a Kharkiv, luego se dio coordenadas de blancos de Rusia sobre Kursk, ¿eh? en la frontera norte, y esto se amplificó con la entrada de las tropas norcoreanas, ¿eh? que sufrieron muchísimas bajas por parte de los ataques ucranianos. Al sur de Ucrania también, ¿eh? y en varias oportunidades la CIA pidió al gobierno excepciones para atacar blancos en Rusia. Recuerden ustedes el ataque del puesto de municiones de Toropets, esa gran explosión que duró días, ¿no? Esto estaba ubicado a 466 kilómetros dentro de Rusia, al norte de Ucrania. El 18 de septiembre de esto fue del 2024, que ese ataque se hizo con un enjambre de drones. El agujero que quedó luego del ataque fue más o menos del tamaño de una cancha de fútbol. Eh, para la última ofensiva, que fue un relativo fracaso, ¿sí?, por parte de Ucrania, los desacuerdos de la política en Ucrania produjeron un desajuste en el trabajo operacional. La idea que surgió de Wiesbaden y Kiev fue atacar directamente en un centro de gravedad en Bakhmut, en la puja entre dos generales, que acá tengo el nombre, ucranianos, el general Valery Zaluzny no apoyó esta línea política. Y por su parte ordenó poner el centro de gravedad sobre el sur, Melitopol, etcétera. Pero el coronel general Oleksandr Sirski siguió con la idea de atacar a Bakhmut. Esta división de este principio de empleo de la masa ocasionó que no llegaran al éxito que se esperaba de esta contraofensiva. Los resultados de Rusia, según el Instituto de Estudio de la Guerra, es un instituto muy importante que, bueno, esto es muy importante saber, porque muchas veces oímos opiniones de acá, de, digamos, autores argentinos y tal, que hablan, y en Europa, en Estados Unidos, hay centros de estudios de investigación con muchísimos datos que están en conexión directa con la CIA, con los estados mayores, etcétera. Equipos de investigación de 40, 50 investigadores, este Instituto de Estudio de la Guerra, por ejemplo. En Oxford hay otro centro de estudio de la guerra también con una cantidad y dinero invertido muy, muy importante para seguir este funcionamiento de la guerra. Los objetivos, recuerden, políticos de Rusia: desmilitarizar a Ucrania, recuerden la frase esa, desnazificar, y hacer un cambio de régimen. Que el régimen que gobernaba a Kiev se fuera. ¿Qué ocurrió? Ucrania está más militarizada que nunca. Hablan de 1 millón de hombres. Zelensky es un líder de clase mundial, apoyado por todos los países de Europa por esta coalición de los dispuestos. Recordemos, en el 2022, según el Instituto de Estudio de la Guerra, Rusia ocupaba el 30% de Ucrania. Ahora ocupa solo el 19%. Rusia ha tenido, según este estudio, más de 900.000 bajas. Es muchísimo. Ucrania controla 23 capitales regionales. Rusia no pudo capturar ninguna. Rusia está consumiendo los stocks que vienen desde la Unión Soviética, ¿sí? Y vemos un signo de debilidad en que acuden pedido de ayuda a China y a Norcorea. Esto
pensando también en la situación demográfica y en la situación económica de Rusia, no habla de que Rusia esté ganando, digamos. Básicamente también perdió el control del Mar Negro y el Mar Báltico. No el control total, pero sí la capacidad de influir que tenía al momento del inicio de la guerra. Rusia mostró un poder militar más débil de lo que se esperaba. Y los poderes militares europeos se han reorganizado para pelear la guerra con Rusia, con el Reino Unido y Francia como líderes. ¿eh? Recuerden que al principio de este conflicto, quien tenía todas las de ganar y debía ganar en pocos días era Rusia. Eso no ha ocurrido. No quiere decir que haya ganado Ucrania, pero en esta disputa política Ucrania no ha salido perdidosa todavía. Al respecto, para cerrar y darle paso al teniente general Pasqualini, yo me atrevo a recomendar en YouTube una grabación de una audiencia del SACEUR. SACEUR es el comandante supremo europeo que está en Mons, en Shape, ¿no? Donde, bueno, yo tuve la suerte de servir durante 2 años y he conocido el funcionamiento de este Estado Mayor de cerca. El SACEUR es además comandante de Europa, de las tropas de Estados Unidos en Europa. El general Cavoli, que está entregando el mando, si ya no lo entregó, era un militar muy destacado que estuvo digamos, sirvió en Irak, en Afganistán, 38 años en el ejército, un hombre que hizo una maestría en estudios de historia de Rusia, puesto ahí en ese lugar durante estos 3 años de guerra. Y este hombre debió comparecer frente a los senadores en el Consejo de las Fuerzas Armadas del Senado, en una audiencia pública que está grabada en YouTube. Fue, por supuesto, acá vamos a destacar las principales preguntas que le hicieron, digamos. La primera pregunta, muy directamente, ¿Ucrania está destinada a perder? No, senador, dice el general Cavoli. Ucrania está en una posición defensiva muy fuerte. Mis alumnos conocen la obra de Clausewitz perfectamente y saben que en una batalla la posición más fuerte siempre es la posición defensiva. Y está en este momento regenerando fuerzas y tecnología. Otra pregunta, ¿está ganando Ucrania? No, pero está en mejor posición para no perder, dice el comandante europeo de Estados Unidos, que conoce bien de cerca, por supuesto es el que tiene bajo su responsabilidad la base de Wiesbaden. Tratan de ganar y tratan de que Rusia no gane. Un arreglo de paz tendría duración, podría durar en un país que fue invadido por una potencia enorme como Rusia. Este arreglo de paz con respecto a Rusia tendría problemas para durar. ¿eh? Mi asesoramiento profesional, luego de años de estudios de Rusia, los 38 años en el ejército, estos 3 años de guerra, me hacen pensar que el patrón de comportamiento histórico de Rusia no garantiza la continuidad de un acuerdo de paz. Contundente el general Cavoli. ¿Debería Estados Unidos apoyar a Ucrania? La respuesta, bien militar, I do believe that. Yo creo que sí. General Cavoli. ¿La ayuda militar de Estados Unidos fue mal utilizada? No, señor. Los ucranianos lo usaron para defender a su país. Las elecciones en los lugares ocupados por las fuerzas rusas fueron amañadas. ¿Cuál es su opinión? Sí, fueron amañadas. Bueno, recordemos la importancia de las cuestiones políticas en el desarrollo de la guerra. ¿Cuál es el estatus de los F-16? En primer lugar, los F-16 fueron entregados por países nórdicos, Holanda y Dinamarca, no por los Estados Unidos.
vuelan todos los días y cada día se incorporan más aeronaves. ¿Cuál es el estatus de los Patrios? Recuerden ese sistema defensivo antimisil. Están funcionando. Empezaron de cero y hoy están en pleno funcionamiento. ¿Cuál es la transición del ejército ucraniano que usted vio? De un ejército sobre la base soviética a un ejército equipado y funcionando bajo los valores de Occidente. Es un funcionamiento fantástico, dice el general Kaboli. ¿Son aliados los ucranianos? Son aliados fortalecidos. Aumentan nuestro poder. Con esto, con ellos hemos establecido relaciones profundas. ¿Rusia y China cooperan entre sí? Sí, y no en beneficio de los Estados Unidos, dice el general Kaboli. Esta situación puede inspirar a China para el problema de Taiwán. China toma lecciones de esta guerra para su problema de Taiwán. Sí. El estatus de Kursk, Rusia quiere echar a Ucrania, a los ucranianos de Kursk. La realidad es que Ucrania permanece en una buena posición defensiva, tanto en armas como en la ocupación del terreno. Belgorod, esto es al sur de Kursk. Ucrania lanzó una pequeña contraofensiva. Bueno, mi conclusión frente a este hearing, esta audiencia, es que el general Kaboli tiene una opinión contraria a los estrategas que asesoran a Trump, que su opinión estaba hecha sobre la base de inteligencia y de hechos, de lo que ha ocurrido. ¿eh? Pero, según mi opinión, Trump está muy influenciado por la propaganda rusa, como muchos de los pensadores que estudian y analizan la guerra en Argentina. Con esto termino y doy paso al teniente general Pascualini. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Horacio, gracias por tu análisis. Y bueno, viendo el contexto y la situación política en la que nos encontramos, después va a haber hay algunas respuestas de algunos comentarios ahí que vamos a tener que va a haber que van a responder, van a recibir respuesta. Y bueno, y ahora vamos a pasar al análisis del teniente general Claudio Pascualini, el análisis militar que es tan necesario para este conflicto. Te escuchamos, Claudio. Gracias. Bueno, gracias Alejandro. Gracias, mi coronel. Muy buena exposición la de recién. Y también agradecer a todos los que nos están acompañando, muchos conocidos que se han acercado, han prendido sus computadoras para escucharnos. Yo me voy a apoyar en una presentación para aprovechar algunos mapas y tratar de graficar un poco la exposición para que me puedan seguir mejor. Así que voy a compartir pantalla y voy a poner una exposición ahora para que puedan seguir. Bueno, no sé si pueden ver ahí ya. Sí, ahí podemos, Claudio. Ha empezado, vamos a ir para atrás. Acá estamos al principio. Muy bien, se ve bien, se ve bien. Bueno, lo primero que hablar es de la duración de la guerra. Como ya recién se estuvo exponiendo, una guerra que todos esperábamos que dure días, semanas, y que ya se está prolongando mucho más tiempo del que se pensaba. Exactamente al día de hoy, 3 años y 46 días. Y el otrora que se pensaba poderoso ejército ruso debió acudir a buscar apoyo en materiales, en munición a Corea del Norte, y algunos materiales también a Irán, y no abiertamente, pero también hay mucha ayuda de equipamiento y componentes de parte de China. Si comparamos lo que era el ejército ruso y el ejército ucraniano antes de la invasión, cuesta entender que esté durando tanto tiempo el conflicto, comparando con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, o la que más duró con la guerra entre Irán e Irak, que fue 8 años.
Y esta es una guerra que, por supuesto, sigue sumando tiempo, así que no sabemos hasta cuándo todavía va a durar. Algunas magnitudes para tener una idea de lo que estamos viendo en este conflicto. Antes de iniciar la invasión del 24 de febrero de 2022, ya estaban ocupadas 45.000 kilómetros cuadrados de Ucrania, la zona del Donbass. Luego, durante el primer mes de la invasión, se ocuparon 120.000 kilómetros cuadrados. Los 5 meses que siguieron, muy poco más, solamente 6.500 kilómetros cuadrados. Hacia fines de ese año, Ucrania recuperó entre el terreno que Rusia devolvió o se retiró por problemas logísticos y que no podía sostener en el norte y en el noreste, más lo que Ucrania pudo recuperar con sus 2 contraofensivas, recuperó 74.000 kilómetros cuadrados. La contraofensiva ucraniana del año 2023, solamente 370 kilómetros cuadrados. Como que se mencionó recién, una contraofensiva con algunas fallas de ejecución y que no alcanzó los objetivos que se buscaban. Finalmente, desde fines de 2023, con el reinicio de la ofensiva rusa hasta el día de hoy, son casi 5.000 kilómetros cuadrados que ha conquistado Rusia, pero que en las últimas semanas se ha visto que se ha ido estancando en su avance. Actualmente mantienen un frente de 1.100 kilómetros. Imagínense esto como que entre Buenos Aires y casi la frontera con Chile, por ejemplo, podríamos decir Uspallata, ahí hay también 1.100 kilómetros. Todo a lo largo de esa línea hay fuerzas enfrentadas. Vamos a aprovechar unos mapas para ver en principio, al 1 de abril del 2022, el máximo avance ruso dentro del territorio ucraniano. Estas fueron las primeras semanas de invasión, donde se observa todos los territorios ocupados. Hacia el 9 de abril se retiran las fuerzas rusas del norte y del noreste y queda el mapa como se ve ahora. Luego Rusia trató de seguir avanzando, especialmente en la zona del Donbass, en el sector que está en este lugar. Vamos a aprovecharnos en este sector en donde Rusia trató de continuar avanzando, incluso con el riesgo de envolvimiento en esta zona luego de la toma de Izium. Luego, con el inicio de las 2 contraofensivas ucranianas en la zona de Gerson y acá al este de Kharkov, ya vemos como todo este espacio de terreno es recuperado por los ucranianos y esta zona acá del noroeste. Pero sí perdió Ucrania parte de este bolsón que se estaba formando en el Donbass. Luego, al 11 de octubre, fíjense si vamos y volvemos con los mapas, vemos todo el territorio que pierde al noreste Rusia con la contraofensiva ucraniana. Y algo se puede ver también en la zona de Gerson. Ya terminando luego con la contraofensiva de Gerson, expulsando a todas las fuerzas rusas al este del río Dnieper, y prácticamente como quedó al 11 de noviembre del 22 y hasta el día de hoy, no han habido muchos cambios, salvo esos más o menos 5.000 kilómetros cuadrados que se perdieron en este sector de Ucrania. Vamos a ver en 4 mapas qué ha pasado en el último año y medio de la ofensiva rusa. Como vimos, hubo una contraofensiva ucraniana a mediados de 2023 que duró casi hasta fines de ese año. Cuando finaliza la contraofensiva ucraniana,
retoma la iniciativa Rusia y lleva ya 1 año y medio de ataques que vamos a tratar de detallar rápidamente en estos 4 mapas. Empezamos en la zona norte de Lugansk. Ahí las tropas rusas han avanzado en todo este frente tratando de tomar la localidad de Kupiansk. No lo han logrado. Acá ha quedado un bolsón. Han avanzado las fuerzas rusas hasta las puntas de estas flechas. Han logrado cruzar el río Oskil en el norte. Están avanzando muy lentamente tratando de rodear por el norte. Y han avanzado muy poco en el sur. Querían llegar a Borova, no lo han alcanzado, no han logrado. Han quedado estancados bastante lejos. Y acá al sur en dirección a Liman. Más al sur, los avances se han dirigido, como vemos más arriba, acá hacia Liman, no han progresado mucho. En este sector, hacia Siversk, tampoco han logrado mucho efecto y mucha velocidad en el avance. Y sí, en esta zona tomaron Bakhmut y ahora se frenaron en Chasiv Yar y acá están nuevamente bloqueados y no logran avanzar más. Y hay permanentemente ataques y contraataques en la zona sin que progresen las fuerzas rusas. En la zona del Donetsk es donde más han podido avanzar, luego de tomar la ciudad de Avdiivka a fines del 2023, fines de 2023, principios de 2024, han explotado este avance y han llegado hasta las puertas de Pokrovsk. Pero acá también han sido frenados nuevamente. Trataron de bordear por el sur, pero se han estancado y en este lugar hay permanentemente avances y recupero de terreno de parte de ambos bandos. Al norte ha habido muy pocos avances. En la zona de Torez, la zona que menos avanzó Rusia es este sector, muy cerca del límite que ocupaban antes de la invasión rusa de febrero del 22. Y acá más al sur, sí, tomando Kurakove y Velika Novosilka. En este sector han avanzado y acá luego tomar Vuhledar también bastante terreno, pero también no han progresado mucho en las últimas semanas. Por último, Zaporilla, zona donde fue uno de los sectores que tuvo centro gravedad la contraofensiva ucraniana. En este sector penetraron 10 kilómetros, pero ya las fuerzas rusas han recuperado el terreno perdido en ese momento, pero no mucho más allá que el terreno que habían perdido con los ucranianos y tampoco han logrado avanzar más allá hacia el norte. Esto es una línea de tiempo para ver más o menos en resumen cómo se ha producido tanto los avances rusos como las contraofensivas ucranianas desde la invasión en febrero del 22, luego, después de mitad de año, exactamente el 22 de agosto, empezó la contraofensiva en la zona de Jersón, que fue previa a la de Kharkov. Recordemos que acá los rusos movieron sus fuerzas para defenderse de la contraofensiva ucraniana, dejando debilitada la zona de Kharkov, hecho que fue aprovechado por los ucranianos para lanzar una contraofensiva fulminante que en poco menos de 26, 27 días reconquistaron gran parte del noreste que había conquistado Rusia. Y ya así, la contraofensiva ucraniana en Jersón terminó allá por el 11, 12 de noviembre, echando a todas las fuerzas rusas al este del río Dnieper. Recordemos que esta ofensiva se basó en la interdicción. Fueron limitando los abastecimientos logísticos de las tropas rusas que estaban al oeste del río Dnieper hasta que se tuvieron que retirar. Luego, a mediados de 2023, se produjo la contraofensiva ucraniana que ya hablamos. Pocos días después, la rebelión del cuerpo militar privado Wagner, hecho que no fue muy aprovechado por la contraofensiva ucraniana.
y hacia fin de año, cuando finaliza la contraofensiva ucraniana, comienza este año y medio de ofensiva rusa con algunas victorias, pero como dije, no más allá de 5.000 kilómetros cuadrados, con las ciudades que figuran acá arriba, conquistadas. Mientras tanto, también los rusos aprovecharon la caída de provisiones de munición y equipo occidentales a fines de 2024, y acá las oportunidades donde Ucrania quiso dar alguna sorpresa, como la toma de algunos kilómetros cuadrados de Kursk y recientemente en la zona de Belgorod. Fíjense cómo el ritmo de avance ruso ha ido disminuyendo en los últimos meses. Estos son los últimos 6 meses de la ofensiva rusa. Se ve como poco a poco, fines del año pasado, donde hizo la máxima presión Rusia, y luego fueron decreciendo la cantidad de kilómetros cuadrados que conquistaron, y ese ritmo fue disminuyendo poco a poco. Hablando de efectivos y bajas, enfrentados en esos 1.100 kilómetros de aproximadamente 250.000 soldados ucranianos y 620.000 soldados rusos, los ucranianos mantienen sus efectivos más o menos constantes. Los rusos lo han incrementado bastante en los últimos meses. Las bajas ucranianas se estiman, todas estas son estimaciones porque ambos bandos mienten respecto de las bajas reales, entre 100 y 150.000 muertos y 200 a 300.000 heridos. Las bajas rusas son aproximadamente el doble, de 200 a 300.000 muertos y de 500 a 600.000 heridos. El atacante siempre, y más en lo que se ve en este conflicto, sufre muchísimas más bajas que el defensor. Casi la mitad de las bajas rusas se produjo en este año y medio de ofensiva que empezó a fines del 2023, principios del 2024. Más de 1.000 hombres por día, aproximadamente 100 hombres perdidos por kilómetro cuadrado. Vamos a ver ahora brevemente algunas enseñanzas. Primero, hay que marcar la adaptabilidad constante en esta guerra. Si vemos lo que sucedió en la guerra en sus inicios, lo que sucede el día de hoy, ha cambiado totalmente la forma que están combatiendo tanto Rusia como Ucrania. Esa adaptabilidad se ve en muchos factores. Ambos han ido aprendiendo de sus errores y también por el uso de nuevas tecnologías. Permanentemente hay medidas y contramedidas que van cambiando ambos bandos. Por ejemplo, Ucrania ahora está llevando sus fuerzas a organizarse en cuerpos de ejército que incluyen a más de 5 brigadas. Está cambiando su organización mientras sigue combatiendo. El ciclo de toma de decisiones cada vez más rápido. La participación de la inteligencia artificial, los misiles hipersónicos, todo lo que respecta a la velocidad con que se opera hoy en día en el campo de batalla hace que haya que tomar las decisiones cada vez más rápido. La guerra de información tiene cada vez mayor importancia, tanto para la propia población, para mantener el respaldo de la sociedad, como para afectar a la población del enemigo y también influir, por supuesto, en la opinión pública mundial. La inteligencia hace una gran diferencia en el campo de batalla. Ucrania ha logrado grandes éxitos, especialmente en sus 2 contraofensivas 2022, gracias a la inteligencia proporcionada por Occidente, como ya detallaba recién el coronel Sánchez Mariño. Han aparecido unidades completas de drones, algunas integradas a fuerzas terrestres y otras totalmente independientes. Los drones son cada vez más importantes, tanto en enjambres como en forma aislada. Hemos visto a fines del 2024 el primer ataque exclusivamente con drones que hizo Ucrania al norte de Kharkov. 30 drones terrestres y aéreos que ayudaron a conquistar una posición sin intervención humana. Esto es la primera vez que sucede en conflictos armados en el mundo. Hay cada vez más uso de
robots de inteligencia artificial. Esto está cambiando muchísimo el campo de combate. El apoyo de fuego es cada vez más eficaz, más rápido y más flexible, y ha cobrado una importancia inusitada para batir todos los blancos que son detectados. Esto incluso lleva a un alto consumo de munición y una gran importancia de todo lo que respecta al transporte y a la logística. Tremenda importancia el enmascaramiento y el engaño. Todo lo que no está cubierto, todo lo que no está escondido y se observa, se ataca rápidamente a través de lo que mencionaba este apoyo de fuego eficaz, rápido y flexible. Esa gran capacidad de detección en el campo de combate obliga a que las fuerzas no puedan moverse en gran número. Los grandes avances mecanizados que veíamos al principio del conflicto ya prácticamente no existen y cuando algún bando lo intenta, son rápidamente destruidos y provocan grandes pérdidas en el que lo intenta. Esto lleva a un gran desgaste del atacante y ha llevado a cambiar las tácticas de empleo. Ahora operan con grupos reducidos. Esto lo aprendió Ucrania en su contraofensiva del año 2023. Empezó, ustedes recuerdan las fotos del primer día de contraofensiva cuando aparecían destruidos varios Leopard y Bradley, luego de un ataque nocturno, fueron detectados y destruidos rápidamente con armas antitanque rusas. Los rusos intentaron muchas veces grandes avances mecanizados y casi siempre fracasaron y fueron destruidos. Por esa mayor precisamente letalidad. Y por último, la gran importancia de las reservas. Esto nosotros tenemos que aprender mucho acá en Argentina, también del uso de la guerra electrónica que ha cobrado gran importancia, y el ciberespacio que parecía que iba a tener una gran influencia, finalmente no ha sido tan relevante hasta ahora en el campo de batalla. Y en esta última placa vamos a ver un poco de la situación actual. Continúa esta guerra de desgaste. Ambos bandos están haciendo un bombardeo intenso de infraestructuras críticas, de puestos comandos, de centros logísticos, para afectar la provisión de los efectos en primera línea. Rusia mantiene la ofensiva, concentra la guerra en la zona del Donetsk, no pudo quebrar las líneas ucranianas, su avance está siendo lento y, como ya vimos, está estancándose. Estamos entrando en la zona de barro, marzo, abril, parte de mayo, zona donde se derriten los cielos y se hace muy difícil el apoyo logístico a las tropas que están en primera línea, los abastecimientos, y especialmente la provisión de munición. Ucrania mantiene su actitud defensiva y haciendo básicamente una acción retardante por la diferencia en efectivos y en medios. Una exitosa acción retardante que está produciendo mucho desgaste a las fuerzas rusas. Los apoyos son claves para ambos bandos, como vimos, tanto el apoyo occidental para Ucrania como el apoyo que Rusia está recibiendo de otros países. Las sociedades de ambos países aún respaldan la guerra, respaldan a sus respectivos gobiernos, con lo cual no es de esperar en lo inmediato que alguno de los dos países afloje en su actitud de seguir combatiendo. Y bueno, como se mencionó recién, ya hay algún intento de negociaciones de paz, propiciadas básicamente por Estados Unidos. Donald Trump está hablando de alcanzar a un tipo de cese de fuego para mayo de 2025, para el año que viene. Obviamente con mucha más información que nosotros para hacer estas expresiones, pero como los dos contendientes están muy lejos de alcanzar sus objetivos y ninguno logra imponerse al otro y aún ambas poblaciones lo respaldan, es una negociación de paz que va a ser todavía muy, muy complicada. Bueno, hasta acá lo que le quería comentar y quedo abierto después a las preguntas. Muy bien, Claudio, muchísimas gracias por tu exposición, también muy clara. Vamos a conversar algunos temas que han surgido.
Podemos empezar, como siempre, de atrás para adelante, Claudio. A partir de lo que vos estás expresando, de los mapas que mostraste, las características del terreno, ¿de qué modo influyen? Porque uno estaría pensando que, o sea, se está hablando de guerra de desgaste y tenemos entonces la idea de trincheras, gente escondida bajo tierra, tanques enterrados, eso también dificulta que Rusia no gana. eh, y ahí el éxito sería entonces, el problema es la ofensiva, no la posición defensiva. Perdón, o sea, el problema es que el que ataca realmente pierde porque son espacios abiertos y hay gran capacidad tecnológica para detenerlos. Esta es la gran novedad. Es así, muchos hablan mencionan casualmente vuelta a las trincheras, un poco en alusión a la Primera Guerra Mundial, pero hay una gran diferencia, porque en la Primera Guerra Mundial, el que se metía entre una trinchera, salvo que tuviese la mala suerte que el proyectil cayese exactamente arriba de la trinchera, estaba cubierto. Hoy en día las trincheras no protegen si son detectadas porque el dron va y se mete dentro de la trinchera, el dron suicida, y explota dentro de la trinchera, con lo cual, más importante que la trinchera es no ser detectado, estar cubierto de las vistas, estar dentro de una arboleda, si estoy dentro de una trinchera, la trinchera con un arbusto arriba para que no se vea que es una trinchera. Y las tropas lo más dispersas posibles, porque en donde se produce algún blanco rentable, rápidamente es detectado y atacado. Las veces La que Rusia defensa a intentó la hacer grandes finlandesa. avances mecanizados, Mm, fracasó. Fracasó con bien. grandes pérdidas. Eso llevó a que cambie sus tácticas y hoy en día opere con grupos de infantería, a lo sumo apoyados por uno, dos tanques, dos, tres, cuatro vehículos blindados de infantería dispersos, porque son rápidamente detectados y atacados. Entonces eso en parte también ha influido en que a pesar que un bando tenga más materiales, más equipos que otro, no pueda aprovecharlos y operarlos en masa, porque van a ser totalmente destruidos con grandes pérdidas. Y el que ataca es el que tiene que poner su fuerza al descubierto. En cambio, que se defiende, que está normalmente más cubierto y más protegido. Por eso que en esta guerra de desgaste, normalmente el atacante tiene muchas más pérdidas. Ujú. Claro, muy bien, claro, interesante. Bueno, muy bien. Hay algunas otras preguntas a ver de carácter del desgaste, el consumo de munición. En términos de la guerra de desgaste, ¿qué desafíos se enfrenta la OTAN de la producción militar frente a Rusia, teniendo en cuenta que Rutte destacó que Rusia produce 3 veces más cantidad de munición que la OTAN en un año? Y ¿Podrías no, tener no es alguna tan así en apreciación? realidad. Rusia tiene una gran capacidad de producción de munición, pero no le alcanza para los consumos de esta guerra. De hecho, está empleando también munición norcoreana. Entonces, es relativo. Y además, la gran diferencia de munición que había al principio de esta última ofensiva rusa, un año y medio, había una diferencia de munición de 10-1 con la producción rusa y con la merma en el apoyo de munición occidental. Y hoy en día estamos hablando de aproximadamente 2-1, o sea que se ha equilibrado bastante. Entonces, no es tanto como a veces se dice o se expresa en algunos escritos periodísticos. Bueno, muy bien. Bueno, podemos, de los comentarios está surgiendo. Horacio, ¿vos cómo vislumbrás un final de alguna luz al final del túnel o algún modelo de negociación se te ocurre que pueda surgir ante este esquema militar también? ¿Pueden sufrir tanto ambas partes, como para que de algún modo elegante puedan aceptar alguna negociación más allá de Trump? Bueno, en esto vos sos un experto, creo que podrías dar alguna opinión más, digamos, sobre esto de la negociación. Yo creo que la incidencia de Trump es muy importante y que esto va a impulsar a que se pueda producir esta instancia de negociación. Las
los comentarios que yo hice trataron como así también la situación que presentó Teniente General Pascualini para mostrar cómo está la situación en el campo de batalla y en el marco del desarrollo de las operaciones militares. Las negociaciones se manejan en otro ambiente y en ese ambiente yo creo que la incidencia de Trump puede ser decisiva. La manera en que Trump ha iniciado esta búsqueda de la negociación, para mí, ha sido muy, no sé, por llamarlo de una manera, contradictoria a la fuerza estratégica que tenía Estados Unidos hasta este momento, de sostener decididamente a Ucrania. Para eso leí, como alguien comentó, los comentarios del comandante europeo de Estados Unidos, la autoridad más importante de los Estados Unidos en Europa y quien sigue el conflicto muy de cerca. Es obvio que su opinión es mucho más relevante que la mía, que la de cualquiera de los analistas exteriores. La opinión de ese hombre es fundamental. Sería bueno, por ejemplo, que hubiera hearings o que hubiera manifestaciones de los conductores militares rusos frente a el Parlamento ruso. Lamentablemente esas cosas en un país autocrático no funcionan. Los militares no dan cuenta de las cosas que hacen. Entonces, ¿a quién está pidiendo consultar fuentes rusas? A mí me gustaría que me dijera cuáles son las fuentes rusas que él consulta, porque no hay. O por lo menos las que hay tienen un tufillo a propaganda. Entonces es muy difícil basarse en esas llamadas fuentes rusas. Lo que sí, en un país democrático como es Estados Unidos, en un ambiente democrático como es el que se vive en Occidente, que está defendiendo a un país democrático como es Ucrania, es lo que nosotros conocemos que ocurre. Frente a esta situación, bueno, yo creo que ese proceso de paz va a llevar mucho tiempo, los actores han reaccionado de manera diferente, Europa no se plegó rápidamente a la opinión de Trump, han llevado adelante una acción separada, esta coalición de los dispuestos, etcétera, así lo demuestra, no están de acuerdo con abandonar a Ucrania en manos de Rusia. Es muy difícil hacer un pronóstico hoy, todavía acciones claras en favor de la paz no han habido. El plan de paz que presentó Ucrania públicamente no fue aceptado por Rusia, a instancia de Trump, por supuesto, esto de Zelensky. ¿Mm? Así que bueno, es muy difícil ver hoy que se pueda concretar algún proceso de paz. Yo creo que lo primero que puede ocurrir es un cese de fuego, ¿sí? Luego de ese cese de fuego vendrá la manera de negociar ese acuerdo de paz, que, bueno, veremos cómo se desarrolla. Ah, entiendo. Me Y interesa, voy a hacer una hablando pregunta. fuerza de paz, Claudio. y Ah, a sí, colación de una pregunta que estuve leyendo recién, eso te iba a preguntar a vos, Claudio. este, el año pasado casualmente estuvimos analizando y se ordenó ir previendo la eventual intervención de fuerzas de paz argentinas en Ucrania para cuando se produzca el cese de fuego, considerando que nuestro país es un país que puede ser bien visto por ambos contendientes a la hora de desplegar tropas de paz en el terreno. No así, por ejemplo, en caso de fuerzas europeas, que Rusia miraría con recelo para que sean empleadas como fuerza de paz. En cambio, fuerzas latinoamericanas creo que serían bien vistas y podrían participar junto con otros países. Esto se ha analizado, se ha ordenado iniciar los estudios, este, y creo que podría ser una oportunidad a futuro. Y también quiero aprovechar para aclarar algunas dudas que estaba viendo en las preguntas, porque cuando uno habla hoy en día de operaciones ofensivas, defensivas, operaciones retrógradas, no tiene que verlo con la forma como la hemos estado estudiando nosotros hasta ahora en el colegio militar, en la escuela de guerra. Esta es una guerra totalmente distinta. Acá no se producen las operaciones
como las hemos estudiado. Hay cambios totalmente revolucionarios. Acá hay enfrentamiento de pequeños grupos, no se enfrentan grandes masas de blindados, de compañías, regimientos, son grupos que se enfrentan entre sí. Entonces, cuando hablamos de una acción retardante, hablamos de la finalidad de la acción retardante. ¿Cuál es la finalidad? Considerando las magnitudes de tiempo, espacio, fuerzas. Yo lo que quiero es ceder la menor cantidad de espacio posible, de terreno posible, resistir la mayor cantidad de tiempo posible, demorar la mayor cantidad de tiempo posible y provocar la mayor cantidad de pérdida de fuerzas enemigo en ese avance que está buscando. Entonces, es lograr el máximo desgaste del enemigo cediendo la menor cantidad de terreno en la mayor cantidad de tiempo posible. En esa finalidad de lo que se hace en una operación retrógrada, una acción retardante, es como vemos lo que está haciendo Ucrania. No lo imaginemos como cuando estudiamos en las academias, como se estudiaba en todas las academias de guerra del mundo, con un frente donde hay desplegadas gran cantidad de fuerzas, donde uno puede hablar de posiciones de retardo, donde va cambiando, porque eso hoy en día sería impensable por lo que veíamos recién, porque son rápidamente detectadas las fuerzas atacadas y destruidas. Entonces lo que vemos son pequeños grupos que se mueven lo más dispersos posibles a cubierto y por eso que los avances y retrocesos son de pocos kilómetros diarios. Entonces esto no tiene nada que ver con lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Hay que cambiar y adaptarse a la guerra que estamos viendo hoy en día. Muy bien, muchas gracias. Ahí también hay preguntas sobre las centrales nucleares, que realmente es natural o es lógica el interés en estos temas. El conflicto se desarrolla en toda su extensión, en su cantidad, no solo en el frente, también en la retaguardia, se bombardean ciudades, puestos, hospitales, todo eso. Las centrales nucleares, ¿cómo ven ustedes? Si pueden estar protegidas, si se convirtieron si cambiaron de estatus como más como blancos, o si se mantiene esta situación de rehenes más principalmente de los atacantes, ¿no? Para asustar o para generar cambios en la política. ¿Qué opinión les merece eso? Bueno, en principio se han respetado bastante las centrales nucleares. Ha habido acusaciones de ambas partes en su momento, en la central de Zaporilla, cuando primero se acusaba a Rusia de bombardearla cuando estaba avanzando hasta que la conquistó, y luego cuando se decía que Ucrania estaba haciendo lo mismo. También se habló en su momento de que Rusia estaba bombardeando al norte, en Chernobyl, algunos reactores que están cubiertos bajo una gruesa capa de hormigón, pero en general se han respetado y no se han atacado las centrales nucleares. Sí se han atacado otras usinas de energía de Ucrania permanentemente a lo largo de toda la guerra. Y Ucrania ha estado permanentemente recibiendo apoyo de nuevos generadores para en pocos días poder recuperar el funcionamiento de sus plantas de energía. Pero no han habido ataques concretos y ellas han podido verificarse contra centrales nucleares. Sí, no escuchamos en los últimos tiempos esas acusaciones, ¿no? Eso es lo que ahí te referís a eso, ¿no? Bueno, muy bien. Había otra pregunta. A ver, interesante. ¿La solución al conflicto debería incluir indefectiblemente la cesión del Donbass a Rusia? Yo creo, y esto voy a introducir acá mi comentario, yo creo que el gran problema en este conflicto
y que justamente, aunque veamos otras fuentes, es que está estancado o está tomando, tiene la forma que tiene y que vos muy bien, Claudio, ahora explicaste de avances o retrocesos, pero no pudo, no hubo una aplanadora, el famoso steamroller soviético que podía llevarse grandes espacios, sobre todo ya en esa región había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. Eso estamos viendo eso, pero del mismo modo Sí. la forma que toma el conflicto le hace muy difícil a Ucrania poder recuperar gran parte del territorio, porque las ofensivas entonces tendríamos que ponernos por ahí, dedicarle un tiempo más a explicar bueno, vos algo ya explicaste, cómo se desarrollaría una ofensiva bajo las condiciones actuales, ¿no? No es tan simple de reunir, agrupar las fuerzas, hacerlas avanzar, sino que son pequeños grupos que van saltando de un lugar a otro, ¿no? De una posición a otra, intentando avanzar y rodear. Esas serían las condiciones. En estas condiciones, entonces, a mí me parece que realmente el poseer armas nucleares es una gran ventaja, porque aquí, en términos convencionales, se hace muy difícil para Rusia, se ha bloqueado, no es que está ganando brillantemente, le está costando, o si está ganando, le está costando mucho, pero también le cuesta a los defensores una contraofensiva, aunque sea sobre el propio territorio, sobre el propio territorio ruso, ¿no? Entonces lo que va a suceder es que el territorio que posee hasta ahora Rusia sea parte, ni siquiera, no sé si va a ser parte de la negociación o no, ese es el tema, o sea, hay una gran posibilidad de que Rusia se quede con los territorios alcanzados, obtenidos, y por distintos motivos. Yo creo que uno de los motivos políticos es que fue declarado, como vos como bien decía y señalaba Horacio, en elecciones amañadas, fue anexionado como territorio propio de parte del territorio ruso. Entonces, eso no va a ser difícil que se entregue en la mesa de negociación. Y sobre todo, y esta guerra, y la guerra que se está planteando y el desgaste político, económico y sobre todo humano, solo va a resolverse cuando las partes decidan que ya no lo pueden llevar más adelante, o una de las partes y alguna se rinda, pero esto parece que todavía está lejano. Vos decías, la intervención de Trump puede ayudar a forzar o a presionar sobre un sector y otro, ¿no? Y eso es lo que, sobre todo, bueno, presionar más sobre el sector más débil, hacer que Ucrania acepte la situación a cambio de ventajas o compensaciones de otro tipo. Podría ser eso es hablando de modelos de negociación, ¿no? Eso podría suceder. De lo contrario, esta guerra sigue siendo complicada y sigue favoreciendo, y en este caso favorece a Rusia, que tiene armas nucleares. Con lo cual, eso ya es una tranquilidad. Y Ucrania no las tiene, y la OTAN que las tiene, y los estados de Sí. la OTAN están protegidos por el paraguas nuclear. En ese sentido, también uno puede pensar que la guerra quedará cerrada, digamos, o contenida, o el conflicto, o las aspiraciones rusas, como había una pregunta ahí que decían, a aquellos estados que no tengan ese paraguas o esa protección. Más allá de eso, por ahora ha vuelto la apetencia de las grandes potencias y los grandes conflictos. Y bueno, y el caso de Rusia pone a, a prueba a Europa, a una Europa que a ver si se presenta un frente unido frente al avance de Rusia, una amenaza de avance ruso que tiene que ver, como bien dijo Horacio, con la historia, ¿no? Me parece que este es el resultado. Entonces, eh, parece, a, a ver, aventurar el futuro es difícil, digamos. Uno podría estar más presentando escenarios y obviamente el que Trump tenga una política distinta adopte una política distinta a la de Biden, puede justamente aumentar las posibilidades de un cese de fuego más rápido, ¿no? Pero eso dado lo que está pasando. Uno podría haber pensado hace un tiempo cuando Trump hizo ejerció presión sobre Ucrania, sobre Zelensky, que
que podría haber un avance en ese sentido y no lo consiguió. Así que Va a ser muy difícil. Sí. va a ser difícil, Pero ¿no? sí, lo importante tener en cuenta, como decía, es que la forma de hacer la guerra ha cambiado totalmente. Además, pensemos que de esos 1.100 kilómetros de frente hay varios, decenas de kilómetros que están solamente cubiertas con drones. O sea, enfrente hay tropas, pero del otro lado no hay tropas, hay solamente drones. Y esos drones mantienen el frente y no dejan avanzar a nadie. Esto hubiese sido impensable hace 1 o 2 años, que solamente con drones yo pueda sostener una línea de frente. Entonces, la forma de hacer la guerra ha cambiado totalmente. La maniobra es muy difícil de hacer. La guerra de maniobras se ha visto en esta guerra en contados espacios y solo por tiempos reducidos. Si no, lo que estamos viendo es un desgaste y un choque, permanentemente golpes frontales de grupos reducidos. O sea, creo que lo más importante es que se ha revolucionado la forma de hacer la guerra. La forma, mi general, ha cambiado, es cierto, pero yo creo que la esencia de la guerra la podemos observar claramente. La guerra como un acto de fuerza para imponer una posición política al adversario está perfectamente clara. Luego, los tres integrantes o ingredientes de la guerra, ¿no? Primero, el pueblo. Si el pueblo no quiere la guerra, no hay guerra. Tanto el pueblo ucraniano, que ha demostrado un coraje y un valor, una decisión, un espíritu de sacrificio para sostener este esfuerzo defensivo de su país. Luego, las Fuerzas Armadas, que, como hemos visto claramente y en detalle, hay por parte de ambos bandos un esfuerzo muy grande para sostener el esfuerzo de las Fuerzas Armadas. En algunos casos con alguna mayor lucidez, en otros con menos. Pero las Fuerzas Armadas han respetado la decisión política de llevar adelante el esfuerzo bélico. Y finalmente, yo creo que hay algo también muy importante, que es la esencia de la guerra, el órgano que toma la conducción política de la guerra. Tanto Zelensky y su gabinete como Putin y su gabinete tienen los dos la decisión de llevar adelante esta guerra para imponer al adversario su decisión, haciéndole el mayor daño posible para que el otro, el que estamos enfrentando, se rinda a nuestros designios. Bueno, eso es la esencia de la guerra, que se mantiene claro, está perfectamente claro en la conducta de todos los actores. Los actores externos están trabajando en una dirección y en otra. Pero yo creo que si el conductor político de uno u otro bando mantiene la decisión de ir a la guerra, esta guerra continuará. Hasta el momento en que el daño sea demasiado grave y alguno de los dos se avenga a negociar. Yo creo que hoy, como están las cosas, como hemos visto, ninguno de los dos está dispuesto a negociar. Es muy difícil pensar en una negociación. Sí, en un cese de fuego. Hay que pensar que estas condiciones que ha impuesto Trump al cese de fuego, Rusia está sufriendo mucho las sanciones económicas, sufre muchas bajas. No sabemos bien qué ocurre con el pueblo ruso, no hay prácticamente información sobre la posición, sabemos que apoya a su gobierno, si no lo apoya, por supuesto, los envenenan o los asesinan, entonces es muy difícil que aparezca un opositor político en Rusia a la guerra. Y con respecto a Ucrania, a pesar de la defección de Estados aparente, porque no sabemos si ha sido realmente así, de Estados Unidos en su apoyo a la guerra, ha obtenido y sigue con el apoyo fuerte de Europa. Al respecto, recordemos detalles del objetivo ruso de imponerse sobre Ucrania. Una frontera enorme se le abrió con Finlandia, Suecia, que se han integrado a la OTAN. Estuvieron toda la Guerra Fría fuera de la OTAN. Ante el peligro ruso, corrieron a integrarse a la OTAN. Y todos los países están firmemente dispuestos a sostener a Ucrania frente a Rusia. Bueno, estas son las cosas que ambos bandos sopesan, ¿no?, a la hora de tomar sus decisiones con respecto a la negociación, creo yo.
Muy bien, bueno, muy bien. Ya que hemos cubierto todos los temas, muchas gracias, Horacio, por tus comentarios, Claudio. Realmente ambos han sido, en el caso personal, tu explicación, Claudio, fue demitificadora, o por lo menos nos trajo a la realidad lo que digamos, parafraseando a Liderjar, la verdadera guerra, que es ver qué es lo que está pasando, y claramente, Horacio, este último comentario entre la gramática y las características y la gramática de la guerra, ¿no? O sea, cuál es la esencia de la guerra, lo permanente y lo que va cambiando en función ya sea de la tecnología o de otras condiciones. Agradezco enormemente a quienes han participado hoy, que nos han acompañado, agradezco también sus preguntas. Yo creo que a lo largo de las exposiciones y en este intercambio han surgido las respuestas. Algunas no las podemos responder todas, el tiempo nos está limitando. Y bueno, agradecemos muchísimo que hayan venido, y estén atentos a los próximos seminarios, aunque Claudio va a estar por un tiempo, no va a participar por un tiempo, digamos, pero bueno, vamos a esperarlo, o vamos a hacer algún otro tipo algunas otras actividades. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, un buen fin de semana, y este video va a ser luego subido al sitio donde se anuncia el seminario, en el sitio del OSI. Así que muy buenas tardes a todos, buenas noches y buen fin de semana, y gracias. Saludos a todos. Buenas noches. Bueno, gracias Gracias. Alejandro, gracias Micael, gracias a todos. Gracias, mi general. Buen fin de Adiós. semana. Gracias.